Hola, soy Karina Serrano y esto es De la Ley al Podcast, un espacio donde exploraremos el lado más humano e innovador del derecho, con historias reales, aprendizajes y miradas al futuro. Bienvenidos. Nuestro invitado de hoy es Felipe Besnier, abogado, fundador de Leida, un software legal diseñado para estructurar y visibilizar el trabajo de los equipos jurídicos. CEO de LegalFit, una legal tech que tiene como objetivo enfrentar los desafíos legales con tecnología e innovación. Felipe también es autor del libro Agilidad Legal, que se está lanzando este octubre del 2025. En este episodio conversaremos sobre el lanzamiento de su libro y sobre agilidad legal, una metodología de trabajo adaptada a los equipos legales. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? Hola Karina, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por formar parte de La Ley al Podcast. Estoy muy alegre y emocionada de tenerte el día de hoy con nosotros. Desde ya estás en tu casa acá Muchas y gracias. bueno, muy emocionada de hablar de tu libro, que justo estamos en el mes de lanzamiento. Así es. Para contexto de las personas que nos escuchan, este episodio está siendo grabado a mediados de octubre. Es posible que cuando escuchen este episodio ya el libro esté lanzado. Así que, bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre el lanzamiento de tu libro, sobre agilidad legal. Desde ya emocionada y como siempre, para mí siempre es un honor conocer la trayectoria de los invitados. En este caso, me encantaría conocer tu trayectoria. ¿Quién es Felipe? ¿Quién está detrás del libro Agilidad Legal? Siento que las personas que igual no te conocen ahorita, pero van a leer tu libro, se van a llevar un montón de sorpresas y conocimiento clarísimo de tu trayectoria. ¿Qué estás haciendo al día de hoy desde el punto de vista de innovación legal? Súper. Bueno, Karina, nada, reiterar primero el agradecimiento por la invitación al podcast. He tenido la oportunidad, lo conversamos en su momento, de ver varios capítulos y encuentro que el proyecto es realmente súper interesante, súper innovador además. Así que nada, muy agradecido y feliz de poder ser parte de este espacio y de desearte todo el éxito de aquí hacia adelante. Así que muchas gracias. Comentar además que tú hablas con conocimiento de causa, porque has sido una de las pocas que ha tenido la oportunidad de leer el libro, ¿cierto? Como tú decías, el libro, de cierta forma, sobre todo en la primera parte, son dos partes de este libro, no es una autobiografía, yo no lo quiero llamar de esa forma, pero sí busco en él, en esa primera parte, narrar un poco cómo fue mi historia desde que era muy pequeño hasta los días de hoy, en donde de a poco se me fueron presentando destellos de lo que hoy yo llamo agilidad legal, que es una metodología agile, una metodología ágil de trabajo, pero que tiene la gran particularidad que está hecha, creada para la industria legal, algo que es completamente novedoso, algo completamente atípico, porque no teníamos un traje hecho a medida y hoy he tratado de gestarlo, bueno, ya hace muchos años que lo vengo trabajando y tenemos esta herramienta, así que eso como introducción. Bueno, contarte un poco de mí, en términos súper amplios, yo soy abogado de profesión, somos colegas, probablemente así también con muchas personas que están viendo el podcast. Fui un abogado típico durante muchos años, y con típico me refiero a que era un abogado que si bien tal vez no litigaba, como lo hace a lo mejor también el fuerte de los abogados o la concepción que uno tiene de abogado, sí me dedicaba a materias de cumplimiento, de compliance, en materia de protección al consumidor, desarrollé mucho tiempo trabajo respecto a esta materia que aún así era bastante novedosa, porque poco se sabe o poco se sabía cuando yo empecé justamente a través se sabía del compliance en materia de protección al consumidor. Pero con el paso del tiempo, la verdad es que fui dando un giro en mi carrera y eso me llevó ya a entrar de lleno a la tecnológica, al mundo legal tech. Y me sumergí de lleno al desarrollo tecnológico de soluciones para la industria legal, que hoy me tienen como co-founder liderando un proyecto súper interesante junto a Álvaro Clunes, que se llama Leida, que tú lo mencionabas recién. Es un SaaS, un Software as a Service, que permite gestionar equipos legales también de manera bastante novedosa porque la lógica, la esencia que está detrás de Leida es justamente gestionar el trabajo con agilidad legal, con esta metodología de trabajo. Entonces hemos querido también plasmar parte de este trabajo metodológico en un código, en un software que aporte valor justamente a los equipos que deciden trabajar y gestionar su trabajo con esta herramienta. Eso en términos generales. Podría extenderme, pero la invitación es a que lean el libro porque algo más de mi vida cuento ahí, así que
Sí, no, tal cual. De hecho, agradecerte también por compartirme el libro inédito. Para mí fue un completo honor leerlo y ser casi como la primera persona del público, ¿no? En leerlo, conocerte aún más, porque definitivamente en la primera sección del libro mencionas, y sin hacer tanto spoiler, mencionas varios aspectos de tu vida súper importantes en tu crecimiento profesional, en tu trayectoria y súper, súper importante en la creación, en la construcción de agilidad legal como metodología. Así que, pues para mí, como te mencionaba justo antes de empezar la grabación, fue una sorpresa encontrar, y esto sí, sí es recomendado a las personas que nos escuchan, tanta conexión entre tu vida personal, tu vida incluso antes de ser abogado o ya terminando la carrera de derecho más bien. Y luego con la creación de agilidad legal, cómo encontraste o hiciste más bien una conexión súper, súper buena entre lo que hacías antes, incluso en tu niñez, versus lo que haces ahora como emprendedor, como innovador y con este ánimo, ¿no? De colaborar a la industria legal. Para mí eso fue súper gratificante y admirable también. ¿Cómo podrías definir agilidad legal? ¿Qué es agilidad legal? ¿Qué es una metodología? Como podrás saber, muchas personas que escuchan el podcast, pues sí, posiblemente existe un público que está, digamos, incluido dentro de la innovación legal, pero hay otro público que esto hablar de metodología dentro del mundo legal es completamente nuevo. Entonces, sí me gustaría que nos pudieras dar como esas pinceladas de qué es una metodología y qué es agilidad legal. Súper. Bueno, en términos bien generales, yo te diría que tenemos que partir de la génesis. Nosotros pertenecemos a una industria, la industria legal, en cualquiera de sus formas, ¿cierto? Sea el equipo legal que nosotros tengamos o al cual hayamos participado. O sea, estoy pensando desde un despacho de abogados, un equipo legal en una notaría, en un juzgado, en un tribunal, en una gerencia legal, una gerencia de compliance. O sea, de manera bien transversal, estoy pensando en cualquier tipo de equipo. Esta industria durante muchos años ha sido una industria muy tradicional, muy, muy, muy tradicional. O sea, las cosas se han venido haciendo de la misma manera hace muchos, muchos, muchos años y en muy pocos escenarios hemos visto algunas luces o destellos de cosas nuevas, formas distintas de querer ejecutar. Y cuando así se ha intentado incluso, no han prosperado porque, bueno, falta justamente este eco de la industria, de quienes conformamos parte de este mundo legal, de impulsar justamente estas nuevas formas de poder gestionar. Agilidad legal es una metodología de trabajo que se enmarca dentro del contexto de lo que se conocen como las metodologías Agile. En el mundo existen distintos tipos de metodologías. Una de ellas son estas, las ágiles, que tienen ciertas características particulares. Son metodologías colaborativas, son metodologías que apuntan permanentemente a el mejoramiento continuo de nuestros procesos. Son metodologías donde prima la visibilidad del trabajo, el compartir el trabajo con el resto del equipo. Entonces, eso es algo muy poco común que se venía viendo hace mucho tiempo, sí, pero que es muy poco común y no está presente en la industria legal. Cuando generalmente yo hablo sobre la agilidad legal, que también no es algo que haya empezado a hacer hace 3 meses, agilidad legal es una metodología que está aprobada y que se ha venido trabajando ya hace casi 5 años. Y en las oportunidades que he tenido de hablar con distintas personas sobre esta materia, yo siempre parto haciendo la misma pregunta, bueno, ¿quiénes de acá, cuando estamos en una reunión, les pregunto, han trabajado con algún tipo de metodología declarada, patentada, documentada? Es que nadie levanta la mano. O sea, todos trabajan a la usanza que simplemente se les ha ocurrido o de la directriz que viene desde la jefatura. Pero yo igual hago un punto, porque digo, bueno, tal vez no han trabajado con una metodología declarada, pero sí, todos trabajan con una metodología. ¿Cuál es esa metodología? Es la metodología que se conoce como metodología cascada, la waterfall, que también es un tipo de metodología, así como existen las metodologías Agile, existe esta metodología que es la cascada, que es la metodología tradicional. Yo en el libro, van a tener la oportunidad, aquellos que se interesen en leerlo, de leer cuando yo hablo sobre esta metodología y la explico, asimilándolo al juego del teléfono. No sé si Karina ya es común el juego del teléfono, este juego que uno ha jugado cuando chico, ¿cierto? Darse una frase, una palabra en una línea de personas. No es común. Bueno, Tal vez no con ese nombre, pero seguro que sí. en Chile era muy común cuando chico jugar al juego del teléfono, que era, no sé, un grupo de 10 niños. Bueno, adultos también lo juegan, ¿por qué no? 10 personas puestas en fila
la primera persona de la fila le dice al oído a una frase o una palabra y esa frase tiene que ir Claro, pasando de persona en persona. Y claro, generalmente lo claro. ubicas, Sí, probablemente tiene otro nombre ya. sí, estaba tratando de recordar el nombre, no recuerdo que incluso sí, se juega ya a adultos. Sí, claro. En Estado como dinámica, en claro. dinámicas que, si no me equivoco, y trata de demostrar un poco de cómo el mensaje va cambiando en la medida en que va pasando de persona en persona, y la última persona que lo recibe un mensaje completamente distinto al inicial, ¿no? Tal cual. Es el ejemplo que generalmente doy en estas instancias para explicar cómo funciona la metodología cascada. Es eso, se parte un mensaje generalmente entregado desde alguna jefatura, alguna gerencia, algún abogado socio, y esa tarea, ese mensaje empieza a bajar por el equipo de persona en persona, persona en persona, hasta obtener un resultado que muchas veces, Karina, es muy distinto del resultado original. Entonces esperamos todo ese tiempo largo, largo, persona en persona, para obtener un resultado que en definitiva no nos satisface, y eso tiene por consecuencia muchas cosas. O sea, de partida el trabajo no está bien hecho, no se logró el alcance que queríamos. Eso genera malestar en la jefatura, genera malestar en el equipo, fricciones en el equipo, por qué no decirlo también, malas evaluaciones de desempeño, y afecta principalmente a quien más nos tiene que importar en la gestión legal, que es el cliente, ¿cierto? Quien está al centro de la operación. Cuando hablo de cliente, ahí también me gusta hacer el punto, porque también lo menciono y lo desarrollo de manera bastante extensa en el libro. Cliente podemos entenderlo como el cliente interno y externo igual, sea que seamos una gerencia legal o un estudio de abogados. Entonces, históricamente los equipos legales siempre han trabajado bajo la metodología cascada, ¿ya? Y eso produce ineficiencias, como recién te estaba mencionando. Como respuesta a esa forma de trabajo surge la agilidad legal. Una forma muy distinta porque ataca positivamente la estructura, la forma en cómo conceptualizamos estructuralmente al equipo legal. Es súper interesante cuando empezamos a estudiar la agilidad legal ver que empiezan a aparecer conceptos súper novedosos. Células de trabajo. O sea, no estamos yendo al mundo biológico, pero empiezan a aparecer las células de trabajo, empiezan a aparecer conceptos como los backlogs, los sprints, roles claves dentro de una célula de trabajo como es el legal master. Entonces es todo un ecosistema nuevo que aparece en respuesta justamente a una forma muy tradicional de trabajo y que tiene como efecto el poder implementar este tipo de metodología, eficiencia significativa en la gestión legal, reducción importante en los tiempos de respuesta, efectividad a la hora de tener que entregar un resultado al cliente, un cliente mucho más satisfecho, por lo demás un equipo mucho más unido en torno a la tarea o el alcance que hay que desarrollar. Entonces las virtudes son hartas de esta metodología. Sí, de hecho, ahorita que mencionas parte de estos actores, digamos, que tú propones en tu libro, como parte de la metodología, sí me llamó muchísimo la atención cada uno de las tareas, cada uno de los actores y cada una de las tareas que ellos tenían. Sin ánimos de hacer spoiler del libro, ¿cómo tú visualizas un trabajo de equipo ideal dentro del mundo legal? Súper. Basado en la tecnología, basado en la metodología. En la metodología. Y en la tecnología, ¿por qué no? Mira, qué Sí, interesante la confusión. ¿Por qué? también. Porque no es tan confusa. Una metodología de trabajo innovadora como esta es tecnología también. La tecnología no es solamente un software. Uno de los aspectos más amplios que trabajo en el libro es la transformación digital en la industria legal, que es la antesala a hablar de la agilidad legal como tal. Claro, Yo soy un apasionado de la transformación digital, me he preparado, me he instruido mucho en esta materia que está por lo demás muy alejada de la industria legal propiamente tal. Entonces hago una bajada bastante realista de cómo opera y en qué ámbitos tiene que operar una buena transformación digital de un equipo legal en la realidad de nuestro ecosistema. Y uno de los aspectos que se tiene que trabajar dentro de la transformación digital justamente es el poder implementar una forma de trabajo que guarde coherencia con el proceso del cual está transitando nuestro equipo. Entonces no es tan alejada la confusión. La verdad es que creo que es súper atingente decir que una metodología de trabajo es tecnología igual. Así que ese es un punto súper importante. Volviendo a la pregunta, que soy fácil para irme de un tema a otro, pero ahí no, tú me tranquilo. vas, me vas encaminando. Un equipo ideal, mira, yo te diría que el equipo ideal no existe, evidentemente. Siempre van a haber inconvenientes en el desarrollo del trabajo al interior de un equipo, inconvenientes de cualquier índole.
que de hecho la metodología también se hace cargo de esos inconvenientes, de esos atrasos. Eso es súper Claro. interesante. Un hito ágil, así los denominamos, que se hace cargo de recoger los atrasos que se hayan quedado en el camino para traerlos en un sprint y desarrollarlos para que no se queden atrás y mantenerlos al día. Es súper interesante eso. Pero el equipo ideal, si me permitieras como plantearlo, es el que me ha tocado implementar. Creo que no te comentaba, pero tú sí lo anunciabas en la introducción. Yo soy CEO de LegalFit, que es otro proyecto distinto a Leida, que es un estudio de abogados que usa mucha tecnología para la prestación de los servicios legales que ofrece. Y en LegalFit todos los equipos están constituidos con agilidad legal, o sea, todos trabajan, hay células, son células, distintas células, que tienen la particularidad de ser todas iguales, todas las células se componen de la misma manera. Y en esa célula nosotros vamos a encontrar una composición ideal para poder abordar justamente una cartera de clientes, un trabajo en particular que tengamos que desarrollar. Entonces, ¿cuál sería la oncena ideal, como dirían los futbolistas? Yo no soy tan futbolero, pero esta no es una oncena porque una célula tiene que tener menos de 11 participantes, sí o sí, tienen que ser más acotados, pero vamos a encontrar ciertos roles claves que tienen que estar dentro de ella. Por ejemplo, sí o sí el Legal Master. El Legal Master es una posición que se asemeja bastante a la imagen del Scrum Master en la metodología Agile Scrum. Para que ellos, quienes conozcan la metodología, les va a hacer más sentido. El Legal Master es una posición al interior de cada una de las células que facilita el desarrollo de la metodología. Si nosotros queremos trabajar con una metodología, cualquiera sea, declaradamente ante el equipo, es imposible que simplemente le digamos al equipo, ya, toman, léanse Agilidad Legal, el libro de Felipe Besnier, y desde mañana implementamos la metodología ágil. O léanse el Legal Project Manager de Ana Marra y vean los fundamentos y mañana aplicamos el Project Manager dentro de... No, no funciona así. Tenemos que construir, educar, tenemos que tener cargos, roles dentro del equipo que nos vayan guiando permanentemente. Esto es evangelizar, de esto se trata. Que nos vayan guiando en el trabajo diario. Y en ese sentido, retomo el punto, el Legal Master es esa posición que lo que hace es permitir que la agilidad se viva día a día al interior de las células. Cuando hablamos de agilidad legal, hablamos de que se deben cumplir hitos dentro del día, dentro de la semana, dentro del mes, trimestralmente. Hay distintos hitos ágiles. Esos hitos son llevados a cabo o se encarga de que ocurran el Legal Master. El Legal Master es un facilitador de procesos al interior de la célula. Entonces es un rol clave al interior de un equipo de trabajo, de una célula de trabajo. Está al medio, podríamos decir, para que facilite el trabajo del resto de la célula. De ahí todos los otros miembros que vayan a estar en la célula son los miembros que son necesarios para desarrollar la tarea o el negocio dada la naturaleza del equipo legal, ¿cierto? Ahí cada uno tendrá sus posiciones, puede ser un abogado redactor, un notario si estamos dentro de una notaría, un abogado asistente, se customiza, ¿cierto? Se conforma en base a las necesidades de cada equipo. Pero por fuera, sí, de esta célula, vamos igualmente a encontrar cargos que son propios de la agilidad legal y que tienen que asegurar también ciertos aspectos de la agilidad. Uno de ellos es, por ejemplo, el Head of Legal. El Head of Legal, que podríamos decir es la transición hacia la agilidad de lo que antiguamente era un gerente legal, un abogado senior que tenga esa figura. Y este Head of Legal, en el fondo, lo que hace es asegurarse de que transversalmente las células, todas las células del equipo, cumplan con los principios generales justamente de la agilidad legal. Además de otros hitos que también tiene a su cargo, por ejemplo, podremos a lo mejor abordar un poco más en extenso, pero nosotros en la agilidad legal usamos OKRs, algo súper interesante, muy poco usado, no solamente en la Sí. industria legal, sino que transversalmente en muchas otras industrias, y que agregan valor de manera sustancial al desarrollo del trabajo. Así que no hay un escena ideal, pero sí hay una estructura que podemos guiar para armar un equipo que se acerque a lo ideal. Claro, mencionabas dos puntos súper importantes que justo anoté para que no se me escaparan y que yo encontré muchísimo valor en eso, que creo que actualmente los que trabajamos en firmas legales o dentro de una empresa, en el equipo jurídico, nos pasa mucho de qué hacer cuando nos sorprende un nuevo trabajo, una nueva solicitud urgente y tenemos trabajo que se quedó en stand-by y que tenemos que retomarlo. Y tú lo mencionabas súper bien en el libro. De hecho, fue uno de los puntos que me sorprendió más cuando estaba leyendo como tal el corazón de la metodología, que tú mencionabas, ok, versus esta metodología y otras, aquí también
tenemos una llamada, un sprint, para hablar sobre ese trabajo rezagado, ese trabajo que, digamos, se quedó detenido, pero ¿sabes qué? Ya vamos a ver cómo lo organizamos, cómo lo reestructuramos con el mismo equipo para sacarlo adelante. ¿Qué nos puedes Exacto. decir de eso? ¿Qué has notado a la fecha con el trabajo que han hecho otros equipos jurídicos y que crees que es bueno reforzarlo con esta metodología? Sí, ese hito ágil se llama el Sprint Review and Planning, que en el fondo lo que hace es es imposible pensar que un equipo de trabajo no va a tener atrasos. Los atrasos son naturales, son parte del día a día. Entonces, no podemos tampoco castigar al equipo por tener atrasos, porque va a ser imposible que eso ocurra. Entonces, generamos este hito ágil, que es la Sprint Review and Planning, que lo que hace es recoger todos los atrasos puede ser una semana atrás, 2 semanas atrás, y traerlos al presente para planificar el trabajo de las 2 próximas semanas, de la próxima semana, y abordar esos atrasos y que así no se nos vayan quedando cada vez más atrás. Ese es uno de los hitos ágiles que de cierta manera, busca hacer cargo de esa problemática. Pero esto obedece a un tema súper importante, del cual también hablo bastante en el libro. ¿Por qué? Lo antecede una pregunta. ¿Por qué nosotros en la industria legal no podemos aplicar una metodología que ya existe? O sea, ¿por qué agilidad legal y por qué no Scrum si ya existe el Scrum? ¿Por qué no Kanban si ya existe Kanban? ¿Por qué no implementamos Lean, Kaizen? Hay tantas metodologías, ¿cierto? El mismo Legal Project Manager, que es una metodología predictiva, que yo me separo un poco más de las metodologías predictivas, no soy muy fan de Sí. ellas. Pero ¿por qué no ocupar una que ya exista? Bueno, la respuesta es súper clara. Y atiende justamente al punto que tú recién mencionabas, Karina. Ninguna de estas metodologías, pensemos en Scrum, que es también una de las que yo uso como referente, si bien la podríamos usar, implementar, pero se queda corto. ¿Y en qué sentido? No se hace cargo de un factor muy propio de la industria legal, que es la impredecibilidad. Nosotros no podemos planificar a 2 semanas nuestro trabajo porque no sabemos si es que al día siguiente nos van a notificar de una demanda, va a emitirse una resolución por parte del tribunal y de eso sabemos que empiezan a correr plazos legales. Por ende, no puedo esperar 2 semanas para recién planificar el trabajo. No sabemos nunca cuándo va a ingresar, si mi equipo es un equipo de compliance, una denuncia interna en el canal de denuncia que entra y empiezan a correr plazos legales o internos. Si soy una fiscalía o una gerencia legal, yo no sé cuándo el directorio me va a pedir de manera urgente algo que tengo que realizar. Entonces, nosotros no podemos controlar esa imprevisibilidad de cuándo va a entrar el trabajo. Por ende, tampoco podemos planificar a largo plazo, ¿no? 2 semanas para nosotros es largo plazo, entonces no podemos planificar a tanto tiempo. Agilidad legal se hace cargo de eso. ¿Y cómo se hace cargo? Estableciendo un hito ágil, que es uno de los principales, que es la Daily Sprint o el Daily Sprint. Así como existe el Sprint Review and Planning, que recoge los atrasos de 2 semanas. Esos atrasos, si se atrasaron, es porque teníamos la chance de atrasarnos, porque a lo mejor no eran tareas asociadas a plazos, ¿cierto? Daily Sprint es un sprint, es un circuito de una jornada laboral. Ahí cada uno tiene que ver cuánto es su jornada laboral. Será de 8 horas, 7 horas, 5 horas, no sé. Y durante esa jornada laboral yo tengo que sacar una cantidad determinada de tareas que previamente voy a haber planificado, ¿cierto? En un tablero Kanban o Leida, en donde voy a priorizar las tareas del día según el peso que tengan, la importancia que tengan, y sacarlas dentro de ese circuito. Y ahí, por ejemplo, el Legal Master cumple un rol fundamental, porque el Legal Master te va a ayudar a planificar tu día. Si tú tienes en tu tablero visual, cuando organizas tu jornada, una recarga o sobrecarga de trabajo, el Legal Master te va a decir, bueno, Karina, ¿qué te parece si estas últimas tareas que no tienen tanta prioridad por sobre las que ya tienes más arriba, qué te parece si las dejamos o las reprogramamos para mañana? Porque de no hacerlo, se me van a atrasar y van a entrar al flujo del review and planning, ¿cierto? Entonces, el Legal Master tiene esa facultad de aportarte rápidamente un destrabo del trabajo con tal de facilitarte. Mira el concepto que lo he usado hartas veces, facilitarte el día a día. Ese es el objetivo de esa posición y de la metodología como tal. Pero por ahí va esa estructura, en el fondo, poder hacerse cargo tanto de los atrasos, pero también permitir que ojalá eso no ocurra tanto a través de una buena priorización de tus tareas, de tu backlog, que es tu cajita, tu bolsita de tareas diarias, que además visiblemente la idea es que la puedas ver en un tablero estilo Canva, ¿cierto? O Leida, que es la plataforma que nosotros usamos para desarrollarlos. Perfecto. Justo ahorita estaba recordando un poco lo que mencionabas en el libro, ¿no? Y creo que las personas que nos están escuchando, creo que se están preguntando de dónde salió esta metodología. Un abogado entiende el mundo legal y crea una tecnología, una tecnología y una metodología al final del día. Así es.
¿Cómo nace Agilidad Legal? Mira, súper interesante porque al comienzo de la pandemia, si no mal recuerdo, sí, esto fue al comienzo de la pandemia, junto con mi socio Álvaro Clunes, decidimos fundar LegalFit, que es este despacho de abogados que opera de manera 100% a través de canales digitales, que presta distintos tipos de servicios legales a personas naturales, personas físicas, empresas de menor tamaño. Cuando empezamos a armar este proyecto, empezamos los dos. Los dos estábamos como pulpo ahí tratando de hacer todas las cosas que ameritaban, ¿cierto?, para poder llevar a cabo este proyecto. Pero al poco andar, el proyecto le empezó a ir bien y nos vimos en la necesidad entonces de empezar a conformar equipo. Yo desde muy chico, y ahí la invitación a que ojalá, tampoco quiero generar un spoiler, pero puedan ojalá leer en el libro, siempre he tenido esta alma de gestión, siempre me ha gustado la gestión de equipo, de trabajo, e intuitivamente, de cierta manera, en mi vida siempre lo he ido madurando, lo he ido trabajando, y llegado el momento cuando nos tocó afrontar esta necesidad de armar un equipo en LegalFit, de cierta manera ya tenía algunas luces de qué podía hacer. Pasó además que durante la pandemia a muchos nos tocó tener nuevos compañeros de trabajo sin quererlo, porque nos mandaron para la casa, ¿cierto? Nos encerraron. Claro. Y estos nuevos compañeros de trabajo eran las personas que vivían con nosotros, ¿cierto? Que no sé, a lo mejor en tu caso, Karina, te habrá tocado con tu familia, tus hermanos, no lo sé. A algunas personas les podrá haber tocado con algún roommate, papás, mamás, no lo sé. En mi caso fue con mi esposo, con Javier. Y Javier es diseñador UX Experience, que trabaja en el desarrollo de una aplicación de un banco. Entonces a mí me tocaba escucharlo permanentemente en sus reuniones y ver cómo se desempeñaba el trabajo en su contexto, con su equipo de trabajo, y me llamaba mucho la atención. O sea, se reunían todas las mañanas, 10, 15 minutos. Javier decía, ni siquiera explicaba, decía lo que tenía que hacer durante el día. En algunas oportunidades se ponía con su jefatura a negociar las tareas, lo que a mí me parecía, pero tirado de las mechas, a otro mundo. Se juntaban una vez a la semana a ver qué errores habían cometido durante el transcurso de esos días para no volver a cometerlos. O sea, me llamaba mucho, mucho la atención. Y hablando con él me explicó un día que trabajaban con metodologías que Scrum, y ahí me empecé a empapar del tema. Yo alguna noción tenía, evidentemente, ya había leído sobre metodologías ágiles, y dije, bueno, esta es la mía. O sea, tengo que armar mi propio equipo de trabajo. Soy un fiel detractor de la metodología cascada, no puedo caer en ese error. Implementemos metodología ágil. Y empecé a implementar Scrum, eso fue lo primero. Empezamos a trabajar con el Scrum, pero al poco andar me di cuenta de que Scrum, volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente, satisfacía esta necesidad de, bueno, ¿qué pasa con la planificación a largo plazo, a 2 semanas? Porque me entran resoluciones todos los días que me modifican la planificación del equipo. Por ende, no puedo planificar a 2 semanas. Tengo que hacer mi propio sistema. Entonces, en el fondo, todo lo que hemos ido creando durante este tiempo ha sido una modificación de varias otras metodologías ágiles: Scrum, Kanban, Lean, Kaizen, los OKR que también te mencioné recién. Entonces hemos ido adaptando un poco de todo hasta llegar a este Frankenstein que conforma agilidad legal y que ha dado muy buenos resultados realmente. No solamente LegalFit ha estado interesado en conocerlo, que ya lo vienen ejecutando hace más de 4 años, sino que hay universidades, hay equipos legales que ya han tenido la oportunidad de tener un acercamiento respecto de lo que significa trabajar con agilidad y están muy interesados, evidentemente, en empezar con este proceso que, ojo, dependiendo del tamaño también de la organización, del equipo, esto puede en implementarse demorar poco tiempo, un par de meses, o bien puede tomar muchos años. Es un cambio cultural. Entonces los cambios culturales toman tiempo, no es algo que se vaya a realizar de un día para otro. Pero esa es la génesis en términos bastante generales. Mencionabas aspectos súper importantes que es como yo lo traduzco un poco como la colaboración, el mindset de cambiar, el mindset de los cambios, de asumir riesgos, y justo ahorita mencionabas como esos casos de éxito que has tenido. Sí me gustaría conocer un poco de los feedbacks que has tenido a la fecha de cara, ya sea dentro del Legal Fit y de los otros equipos jurídicos que han estado muy interesados, para que también las personas que nos escuchen conozcan como casos de estudio, casos donde se ha implementado y qué mensaje o qué recomendaciones también has obtenido. Súper. Mira, vengo llegando, ayer llegué de Valencia, yo vivo en España. Bueno, viajo entre España y Chile, la verdad es que me paso la mitad del tiempo acá y allá. Hace una semana en Valencia asistió a un congreso que se llama Hangar 360, que es un congreso que organiza la Fundación Chile-España, que es una fundación que hace un trabajo increíble para
unificar el trabajo empresarial que hacen desde Chile y España para ambos países. Y tuvimos la oportunidad de ver qué estaba haciendo la ciudad de Valencia en España respecto a la innovación y el desarrollo. Fuimos a un hub tecnológico que están haciendo en el muelle, con una aceleradora que se llama Lanzadera, que es una de las más grandes del mundo y una de las principales, si es que no la principal de acá de España. Y en ese contexto tuve la oportunidad de compartir con muchas personas. A mi sorpresa, me encontré con gente de la industria legal porque no es común encontrarse en estos contextos, salvo que vayas a algo especial, Legal Tech, encontrarse en este contexto con gente del mundo legal, y me encontré con unas 2 o 3 empresas también de la industria. Y tuve la oportunidad de hablar con ellos respecto a agilidad legal. La verdad es que no he dejado de recibir asombros, algunos un poco incrédulos también respecto al tema, pero no he dejado de recibir buenos parabienes, buenas palabras respecto a esta posibilidad de implementar una forma de trabajo nueva. Eso como primera aproximación de alguien que recién se está aproximando a esta metodología. Ahora, respecto de experiencias que ya han ocurrido y que están implementando agilidad legal, yo te decía, en LegalFit se viene implementando, que ha sido mi caso de estudio, durante más de 4 años. No hemos logrado implementar aún el 100% de la metodología. No quiero, insisto, hacer spoilers, pero a la medida que ustedes vayan conociendo el recetario de cómo se implementa la agilidad legal, van a ver que existen 9 hitos ágiles que hay que implementar. Y esos hitos ágiles ojalá se vayan implementando en un orden correlativo, y toma tiempo. Nosotros en poco más de 4 años llevamos implementado aproximadamente 6 hitos ágiles. Recién estamos en la parte de la implementación de los OKR. Pero bueno, todo esto se va haciendo al ritmo también de la madurez del equipo. No se puede llegar a implementar algo, insisto en el tema de que esto es un cambio cultural. Pero te diría yo algo muy particular, Karina, respecto a de quienes ejecutan esta metodología, cómo la perciben. LegalFit transversalmente es un equipo bastante joven. Y muchas veces se suman a este equipo abogadas, abogados y procuradores que aún no se titulan, recién saliendo de la universidad. Y se enfrentan a una forma de trabajo al momento en que entran a LegalFit completamente inesperada. Porque, insisto, o sea, es muy poco común que uno llegue a un lugar de trabajo y te digan, oye, nosotros trabajamos con metodología. Además, trabajamos con una metodología que se llama agilidad legal. Además, te voy a hacer una inducción donde te muestro a través de un software, bueno, cómo funciona. Tú vas a pertenecer a una célula de trabajo, vas a estar guiada por un legal master, tienes que cumplir tus daily sprint, a la semana hacemos la retro, cada 2 semanas vas a tener las COE, los centros de experiencia, para que puedas compartir con tus cargos homólogos. O sea, imagínate, la persona queda, como decimos en Chile, peinada para atrás, y como, ¿qué hago? ¿Por qué empiezo? Entonces, no es complejo la inducción en este proceso, pero una vez la persona asume ya el trabajo con metodología, queda gratamente sorprendida porque dice, oye, qué forma más eficiente de trabajar, o sea, me facilita el trabajo, realmente. Entonces, las personas, en el caso particular de LegalFit, que han tenido la posibilidad de desarrollar agilidad legal, hoy son profesionales formados, además de su profesión legal, con habilidades que muchos otros no tienen, prácticamente la mayoría no tienen. Imagínate lo que fue dar con el perfil del Legal Master y formar al Legal Master. Hoy en el Legal Fit, el Legal Master es de profesión abogado, abogada, pero formarlo fue difícil. Y ahí hay un desafío importante que lo extrapolo también a comentarios académicos. Estamos trabajando fuertemente con algunas universidades del país, y he tenido la oportunidad de hablar con los líderes de las facultades de Derecho, decanos de las facultades que están conociendo un poco más e implementando algunos pasajes de esta metodología. Y la discusión es esa, apunta particularmente a la formación. Hoy, si queremos que la industria legal pueda usar una metodología propia de trabajo como lo es la agilidad legal, es necesario formar estos roles clave que requiere la metodología. El Legal Master es uno, por lo pronto. Necesitamos formar estos perfiles que son bien transversales y facilitadores de la metodología al interior de un equipo legal. Pero en términos generales, la verdad es que la recepción ha sido muy buena. Hay muchas personas incrédulas frente a, bueno, ¿funcionará? ¿No funcionará? Estamos en una industria muy resistente al cambio, muy resistente al cambio. Pero bueno, uso mucho el concepto de la evangelización en el libro porque a eso me dedico, a evangelizar, y no me voy a cansar. Voy a seguir adelante hasta que ojalá la mayoría de los equipos legales a lo menos la conozcan y puedan decidir a conciencia si quieren implementar una metodología de este tipo o bien siguen trabajando con la metodología que lo están haciendo. Claro, de hecho es súper admirable, ¿no? El trabajo de evangelizar, por llamarle de algún modo, ¿no? Claro, Y más, como mencionabas, en una industria que, que es temerosa al riesgo, ¿no? Como tú mencionabas, al final los resultados no los vas a ver de forma inmediata. Tú mencionabas en LegalFit cómo van por el paso séptimo, ¿no? Y
faltan todavía, si no me equivoco, son 9. Son nueve hitos ágiles, claro. Exacto. Entonces, ustedes ya llevan un tiempo implementando esta metodología, todavía ya han visto resultados, pero todavía no han finalizado. Parte de eso es, digamos, asumir el riesgo de que vas a implementar una metodología, no necesariamente vas a obtener un resultado inmediato, de que también en el paso o en el camino vas a conocer otras posibilidades, otras soluciones y cómo lo vas a ir acoplando, ¿no? A tu contexto de empresa, a tu contexto de equipo. Tú mencionabas mucho, y es algo que a mí me llamó muchísimo la atención también en el libro, cada rol dentro de esta metodología. ¿Tú cómo miras a qué habilidades, y pasándome aquí un poco a las habilidades blandas, que creo que son muy necesarias el día de hoy en el mundo legal y más con unas metodologías totalmente innovadoras como la tuya? ¿Qué habilidades o qué características crees que debe de tener en este caso el Legal Master? Que me parece a mí que no necesariamente tiene que ser, o puede que sí, puede que no, gerente del área legal, el socio de una firma, sino que esta tarea puede, o este rol puede recaer en otras personas específicas del equipo, más allá del rol jerárquico que ocupen dentro de una empresa. ¿Qué opinas al respecto? Y esto también consultándolo de cara, ¿verdad?, a que en muchos países de Latinoamérica no necesariamente los equipos jurídicos dentro de una firma o dentro de una empresa pues son amplios, ¿no? Súper interesante. Y me agarro de lo último que comentabas, porque agilidad legal como metodología está hecha para amoldarse de cierta manera a las necesidades o a la naturaleza del equipo. O sea, esto se puede ejecutar con un equipo de 2 personas eh, o con un equipo de 100. La verdad es que esta lógica de las células también persigue un fin biológico, más que un fin, una lógica biológica. O sea, las células se van conformando en base a las necesidades que el cuerpo va demandando, ¿cierto? Tener una sobregeneración de células puede producir un cáncer en el cuerpo, pero si tengo pocas células o desarrollo pocas células, acelero el envejecimiento. Entonces, bueno, en el fondo esa es la lógica también que está detrás de la conformación de una metodología que usa esta analogía además. Pero puede adaptarse a las cantidades que tenga el equipo legal, eso no es ningún inconveniente. En cuanto a las habilidades, antes de apuntar particularmente qué habilidades propiamente tal debería tener un perfil como el Legal Master o el Head of Legal, que ese es el del gerente, el Legal Master es más bien un facilitador al interior de la célula, creo que es súper importante contextualizar que hoy el mundo legal demanda a profesionales con habilidades transversales, no solamente enfocadas en la necesidad legal, sino que sepa de gestión, sepa de finanzas, sepa de tecnología. Y ahí es cuando hablamos de las legal ops, ¿cierto? Las legal operations, que es algo que se ha venido desarrollando ya hace mucho tiempo y que en el fondo apunta o invita a que los profesionales, abogados, abogadas, se formen en otras materias, ¿cierto? Que sean más amplios en cuanto a sus conocimientos y puedan aportar desde distintas visiones o veredas. Eso a mí me gusta hacer este punto porque la agilidad legal como tal igualmente está conectada a lo que es las legal ops. Yo te diría que hay una suerte de género-especie o de universo, de camino, de carretera y de vehículo, por decirlo de alguna manera. En el fondo, las legal ops es el camino y la metodología, la agilidad legal es el vehículo por el cual yo puedo conducir dentro de la industria de las legal ops o del ecosistema de las legal ops. Entonces acá tenemos una herramienta que nos puede facilitar harto el cómo conducir dentro de este mercado que demanda de abogados, abogadas, profesionales de la industria legal, del mundo legal, con más habilidades. Ya eso es como un contexto general. Ahora, en particular, ¿qué habilidades debe contar, por ejemplo, el Legal Master? Que es esta figura que para mí es como el corazón de la metodología propiamente tal, que Exacto, exacto. facilita el trabajo a todos los demás miembros de la célula, ¿cierto? No necesariamente, y esto lo planteo yo también en el libro, en la parte final, cuando hablo sobre la formación de este perfil, no necesariamente tiene que ser un abogado o una abogada. No necesariamente incluso tiene que ser un paralegal o un técnico jurídico, como llamamos en Chile, sino que, y ahí hago una invitación, a hacer algo que no ocurre en la industria académica legal, que es abrir el ámbito de enseñanza legal a otras profesiones. Porque el Legal Master es alguien que gestiona, pero ojo, tiene que tener conocimiento legal. Un Legal Master no podría, por Claro. ejemplo, priorizar tu tablero del Daily Sprint, Karina, y decir, voy a priorizar la redacción de una compraventa de inmueble
por sobre la contestación de una demanda. ¿Por qué? Porque la contestación de la demanda tiene un plazo, ¿cierto? Perentorio. Entonces, tiene que tener prioridad número uno. O a lo mejor podría interpretarlo de alguna manera y darle la vuelta, pero tiene que tener un conocimiento base. Entonces, el legal master es alguien que tiene que tener, por cierto, conocimientos legales para poder hacer esa interpretación, según la naturaleza del equipo, ¿cierto? Pero hoy requiere y demanda capacidades de gestión, esencialmente de gestión, porque gestiona un equipo. No es un jefe, no es un jefe, no es un líder, gestiona trabajo. Entonces, tiene la facultad, tiene superpoderes, por si lo quisiéramos llamar de otra manera. Tiene el superpoder de destrabar trabajo de miembros del equipo, de mover tareas de algún miembro del equipo de un día para otro. Entonces, es súper fundamental que esa persona en particular tenga esa capacidad de gestionar, administrar correctamente las tareas y el riesgo de hacer una por sobre otra, que eso es fundamental. Así que yo creo que el comentario en cuanto a la formación, a las habilidades de este perfil en particular, tiene que ir por esa línea. Que las universidades o los centros de formación vayan adquiriendo la noción de que podemos formar a otros profesionales para la industria legal, algo que es completamente atípico. Generalmente es al revés, ¿cierto? Se forman abogados para que puedan, como ocurre en las legal ops, funcionar en otras industrias, ¿cierto? Pero generalmente no es al revés. Así que creo que ahí hay una oportunidad importante. Sí, de hecho, y como he venido conversando en otros episodios, la necesidad, ¿no?, de los equipos multidisciplinarios también y de esas habilidades también distintas, ¿no? O sea, distintas y que nos complementen como equipo. Creo Exacto. que, como hemos mencionado ya bastante en el episodio, siento que el mundo legal todavía tiene mucho camino que recorrer en cuanto a innovación legal y también creo que tiene también la posibilidad, ¿no?, de ir implementando metodologías, como en este caso la de agilidad legal, para también hacer cambios dentro de su equipo. Creo que es necesario darnos cuenta que muchas veces la forma en la que hemos estado trabajando por años, que es algo que a mí me encanta ser vocera en este podcast de eso, ¿no? De que a pesar de que hemos venido trabajando por años de una forma, también nos abre la posibilidad de aprender nuevas habilidades, de aprender nuevas formas de trabajar, de crear nuevos equipos. Y creo que en este caso tu metodología también es ese camino, esa nueva opción que tenemos para implementar. Y creo que es muy valiosa, como tú mencionabas desde el inicio, está adaptada al mundo legal versus otras metodologías que definitivamente no están tan adaptadas y hay equipos jurídicos que definitivamente las ocupan y las han podido acoplar y adaptar a su realidad, pero definitivamente la tuya está pensada como del corazón para un mundo legal. Entonces eso 100%. definitivamente tiene muchísimo valor para las personas que nos escuchen. Ojalá compren tu libro, ojalá lo lean. Yo lo leí, justo te mencionaba que ya estoy casi por terminar y sí siento que tiene muchísimo valor, muchos aprendizajes. Definitivamente la sección sobre agilidad legal tiene muchísimo conocimiento y que se puede implementar. Y siento yo que se puede implementar en cualquier país, porque parte del podcast es llevar estas voces, en este caso la tuya, a cualquier país. Me encantaría y tal vez ahorita que estamos aprovechando el mes del lanzamiento de tu libro, ¿cómo te sientes con el lanzamiento? Sé que es tu primer libro. Sé, ¿verdad? Por otros episodios y que hemos conversado que pues lanzar un libro es un gran, gran proyecto. Si bien has tenido otros proyectos como Legal Fit, como Leida, como esta metodología, ¿cómo te sientes ahora de lanzar este libro y de todas las actividades que vas a tener a final de mes y en noviembre? Sí, mira, abriendo el corazón, siendo súper honesto, han sido meses con mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Me ha pasado harto algo que nunca me había pasado. Yo generalmente soy bien seguro de lo que hago, lo que no quita que a veces uno tenga dudas o tenga que sobretrabajar alguna idea, ¿cierto? Pero generalmente soy bien seguro, pero con el libro me ha pasado un poco esto del síndrome del impostor, de estar haciendo algo bueno o no, tal vez debería seguir con esto solamente legal feed o lo empiezo a compartir, que de cierta manera ya he ido compartiendo, también he escrito columnas sobre el tema, Sí, pero ya ahora lo has ido ya. haciendo, Claro, pero ahora ya acá está el recetario, o sea, esto es, claro. así se puede implementar y yo sé que de acá, y también a lo mejor por ahí viene un poco este como temor, de acá se abre una puerta que empieza a gestar un nuevo camino, ¿cierto? Haciendo eco del eslogan del libro, ¿cierto? El camino de un abogado hacia la agilidad legal, yo creo que acá
abre un camino nuevo en donde tenemos que a lo mejor empezar a unar a aquellos equipos, a aquellos abogados que se interesan en el tema y ver cómo en conjunto podemos seguir mejorando esta metodología. Porque esto no está cerrado tampoco. O sea, tú ves el trabajo, yo soy un fiel seguidor también de Jeff Sutherland, que es el autor, el coautor de la metodología Agile Scrum. Yo lo veo, lo sigo en redes, qué sé yo, y él está, pero permanentemente en modificación de lo que es la metodología Agile Scrum. El otro día leía, Scrum generalmente él lo planteaba para ejecutarlo en sprints de 2 semanas. Y el otro Ujú. día leí un Sí. post que dejó en LinkedIn que alguien le comentaba, oye, nosotros estamos aplicando sprints de una. Y me decía, yo ya la bajé a 3 días. O sea, es como, están permanentemente iterando, como ocurre justamente en el mundo de la innovación. Están iterando, si algo no funciona, pivotean, lo mejoran. Entonces, esto no está cerrado. Yo creo que se va a abrir ese camino y espero que así sea, en que se empiecen a sumar más personas interesadas en la metodología. Yo feliz de poder conversar, me encanta, o sea, imagínense, es mi hijo, mi hija, entonces apasionado del tema, feliz de poder hablar sobre esto, pero ha sido un proceso complejo, yo te diría, me gustó mucho escribir el libro, mucho. No me demoré tanto porque ya tenía mucho adelantado, tenía todo esto documentado desde el trabajo de la implementación en LegalFit, había muchos protocolos desarrollados ya que dan cuenta de la metodología, pero el libro se dio en un momento también muy especial en mi vida, muy triste, que fue el fallecimiento de mi nona, mi abuela, a quien por lo demás está dedicado el libro. Entonces, tiene una carga emocional muy importante para mí. Muy, muy, muy importante. Me emociona. Pero es algo lindo, yo creo que se lo debo a ella 100%, porque esto de innovar, esto de haber creado una metodología o haber adaptado una metodología para la industria y para todos mis colegas, se lo debo a ella, porque ella me dotó de ese gen de querer estar siempre persiguiendo algo nuevo, de innovar, de pensar en locuras de repente y querer plasmarlas en la realidad. Así que ese ha sido como el lado más emocional del libro. Y no quiero dejar la oportunidad pasar para también agradecer a alguien que la conozco hace muy poco tiempo, muy poco tiempo. La conocí en mayo en Medellín, en un congreso también al cual fui invitado para hablar de transformación digital, pero que hicimos match, fue algo increíble, que es Marilu Sánchez. Marilu Sánchez, que me escribió el prólogo del libro, unas palabras que atesoro y las he leído ya 1000 veces porque me llegan al alma. Ella es psicóloga, es parte del equipo de mediación de la Complutense de Madrid, del magíster de la Complutense de Madrid. Muy conocida, ella usa la neurociencia, es especialista en neurociencia, es doctora en la materia, para justamente hablar y abordar la mediación. Desarrolla mucho este concepto de esta estructura que tenemos en la cabeza, que es la amígdala cerebral, que es capaz de prender guerras y además pactar, por otro lado, acuerdos nobles. La verdad es que es algo increíble. Y ella me aportó su visión, sin quererlo, para yo poder también transmitirla dentro del libro. Y creo que hay un mensaje también importante, me estoy alargando un poco con la respuesta, pero creo que es súper importante porque Tranquilo. Mariluz me hizo ver que todo lo que implica el desarrollo de nuevas tecnologías para la industria legal, de nuevas metodologías, de nuevas software, ¿cierto? Implica un desafío importante para nosotros, por lo pronto, ¿cierto? Pero para una generación que está más atrás, mucho mayor. Entonces, nosotros que probablemente nos es más fácil poder adentrarnos en el mundo tecnológico, tenemos un deber muy importante de construir puentes con esas generaciones que probablemente son las más resistentes a asumir el desarrollo de nuevas tecnologías, pero no porque sean tosudos y no quieran, sino que porque sí existe un temor válido, o sea, hay una brecha importante de conocimiento y de experiencias. Entonces, creo que es importante la labor que nosotros tenemos como generación, a lo mejor un poco más cercana a las nuevas tecnologías, de tejer esas redes, de construir esos puentes, porque hay experiencias que nosotros no podemos dejar atrás. Y eso es algo súper importante. O sea, si hoy nosotros estamos innovando, es porque hay otros que antes pavimentaron el camino para que nosotros podamos estar acá. Entonces, en una industria que me atrevería a decir es la más resistente al cambio, la más tradicional, no nos podemos olvidar de ellos. Así que hay una labor importante y de cierta manera también me trato de hacer cargo en esta metodología de eso, de no dejar a nadie atrás, de ser súper claro en la especificación de cómo paulatinamente podemos ir implementando e innovando cosas nuevas en la industria de la mano de todos, no dejar a ninguno atrás. Así que un pupurrí de ideas, pero ahí traté de plasmar. No, buenísimo. De hecho, me recordó la frase que mencionabas en alguna parte del libro sobre crear puentes, ¿no? Entre las personas Mm, que actualmente tienen poca información y las personas que
están creando y las personas que tienen ese plus de tener esa información que actualmente está cambiando el mundo legal. Entonces, creo que lo mencionaste y fue perfecto también porque justo fue una de las ideas o frases que tú mencionabas que siento que tienen muchísimo valor porque se trata de eso, ¿no? Al final del día siento que estamos en un mundo legal construyendo también un mundo legal de colaboración, de apoyo mutuo, de trabajar en equipo, de crear y de innovar. Y me alegra ahorita que te estaba escuchando, me alegra saber que y lo que tú llamabas parte de la invitación que hacías, ¿no? De que no todo está dicho, si bien ahorita estás creando esta metodología y otras metodologías ya han sido creadas, todas son objeto de cambios, ¿no? De actualizaciones, de adaptaciones. Entonces, al final del día estamos en un mundo, y en específico en la parte del mundo legal, que está cambiando, pero de una forma amigable también, de una forma donde estamos interesados en escuchar esas otras posiciones, esas opiniones, incluso contrarias, que también son Exacto. bienvenidas, porque hacen crecer los proyectos. Así que me emociona muchísimo, muchísimo tu libro. Pues nada, desde ya una fanática de la metodología, le encuentro muchísimo sentido. Yo que ya leí parte de la agilidad legal, ¿verdad? Parte como tal de la metodología, sí encontré muchísimo sentido, muchísimo valor, como te mencionaba al inicio de la llamada, antes de empezar la grabación, sí me vi plasmada incluso analizando cómo yo en mi día a día con el equipo legal con el que actualmente trabajo, cómo podríamos hacer o implementar nuevas formas de trabajo. Eso me trasladé a, no sé, hace 5 años que estaba en otro tipo de firma legal, cómo en ese momento y en ese contexto, con la tecnología que se tenía en ese momento, cómo se podía haber hecho si yo hubiera tenido esta información. Entonces creo que parte de mi comentario no es también como dejarse guiar, ¿no? Dejarse y de imaginar un poco cómo cada quien, el lector del libro, puede ir adaptando esta metodología a su realidad, a sus equipos. Y pues nada, un llamado a que ojalá todos puedan obtener tu libro. De paso, que también nos comentes dónde lo pueden adquirir, ya sea en físico y en digital. Invitarlos a todos, a todas, a que puedan, ojalá, conocer un poco más sobre lo que es la agilidad legal. Creo que tú dabas con el punto. En el fondo, lo que yo traté de plasmar, se van a encontrar con un libro que está dividido en dos partes. Creo que las dos partes son muy necesarias, pero a la vez son muy distintas. Porque la primera parte, como lo dice y lo reza el eslogan del libro, es mi camino que me llevó a descubrir la agilidad legal. Entonces se van a encontrar con una parte bien narrativa, a ojos míos bien entretenida, ojalá les guste también en ese sentido, pero que hace un match perfecto, también a mi parecer, pero ahora Karina me lo confirma, Sí. con la parte más técnica, ¿cierto? Que yo lo he dicho así, el recetario viene en la segunda parte, el cómo implementarlo, ¿cierto? Pero mi intención era justamente esa, era poder que cada lector, cada lectora, leyendo cómo había sido mi historia, pueda conmemorar lo que fue su camino hacia la forma en que hoy trabaja. Porque no me cabe duda de que en la medida que vayan avanzando en el relato, en la lectura, van a ir pensando permanentemente en qué pasaba con ustedes en esa época de la vida que yo les estoy mencionando. Claro. Porque además es un libro destinado para colegas, ¿cierto? Lo puede leer cualquier persona, evidentemente, y creo que aplica para toda industria, incluso cualquier persona que quiera verlo. Pero claro, tiene el guiño permanente a la industria legal, que es la que nosotros queremos, atesoramos y que queremos lanzar hacia arriba. Ese era el objetivo. Bueno, nada, invitarlos a todas, a todos a que ojalá puedan leer el libro. Voy a estar anunciando en las redes probablemente dónde va a estar finalmente disponible, ya está prácticamente cerrado. Estoy a la espera aún de una última confirmación, pero va a estar disponible tanto en formato físico como en ebook para que lo puedan adquirir. Esto va a ser, bueno, hoy estamos grabando, no sé cómo decir el día, pero sábado 18 va a estar la próxima semana ya disponible, así que a lo mejor lo van a encontrar ya cuando vean en la emisión del podcast. Y vamos a estar además realizando ciertos lanzamientos y actividades del libro durante el mes de noviembre, especialmente, por lo pronto en Santiago, en Chile. Pero ya también estoy coordinando con algunas organizaciones que están interesadas en España para poder hacer también un evento de lanzamiento acá, así que
Eso me tiene muy contento. Jamás pensé que mi libro, a pesar de que paso la gran mayoría del tiempo en España, que mi libro iba a también leerse acá. Así que les estaré informando ahí oportunamente dónde poder adquirirlo. Buenísimo, buenísimo. Definitivamente cuando este episodio se lance, es muy probable que ya tu libro también esté lanzándose. Sí. Así que sí. Así que, pues nada, muy, muy agradecida por toda la conversación, por todos los conocimientos, por tu libro. Y, y tú mencionabas algo que es súper, súper importante y lo menciono ya para concluir casi, para que no se me escape a mí tampoco dentro de todas las ideas. Y es esa primera parte del libro, definitivamente, como yo te mencionaba, fue un espejo también para mí de ubicarme en momentos de mi vida similares a los tuyos, igual viniendo de un país latinoamericano, ¿no? Entonces, pues sí nos sentimos muy identificados con muchas vivencias y, y como una fuente de inspiración, tu abuelita definitivamente fue un ingrediente perfecto en todo el libro y una inspiración que se nota, ¿no? Que se nota y parte de incluso la ilustración que está al inicio del libro fue una de las cosas que más me llamó la atención y sentí como mucho, ya sabes, como esa parte humana, ¿no? De Sí. que creo que cada vez más tenemos que ir rompiendo como esas murallas de mantener lejanos la vida profesional y personal, que si bien hay aspectos en los que se aplica, pero que también de pronto, pues no alejarnos de que al final del día somos humanos y somos una sola persona y de que definitivamente incluso en las cosas pequeñas, en las cosas cotidianas, es donde encontramos posibilidades de crear, de innovar, de colaborar con otros equipos. Así que nada, de nuevo, mis felicitaciones por todo el libro, Muchas súper gracias, emocionada Karina. ya por el lanzamiento. ¿Cuál sería el último mensaje que dejarías a todas las personas que nos escuchan? Principalmente aquellas que hoy se han quedado con esa semilla de curiosidad en cuanto a implementar una metodología y en cuanto a implementar agilidad legal. Mira, yo creo que principalmente para aquellos quienes se vayan a adentrar en el mundo de la agilidad legal, no agobiarse, ya no agobiarse en el sentido de empezar a leer y decir, bueno, pero chute, ¿cómo implemento esto, estos hitos? Bueno, no agobiarse porque hay tiempo. O sea, la idea es que ya si tú logras implementar un hito ágil de los 9 que hay, ya vas a haber avanzado mucho. Entonces, ir paulatinamente en la medida que tu equipo lo vaya demandando, ir haciéndolo con calma, no agobiarse. Sé que además, probablemente si alguien está viendo el podcast, que espero sea mucha gente, tampoco le quede tan claro, bueno, en qué consiste la metodología ágil como tal. Bueno, tampoco no se agobien. Está muy bien estructurado, está muy bien explicado. Así que existe una forma, un recetario, insisto, como lo llamo yo, de cómo cocinar la metodología al interior de un equipo. Yo creo que ese es como, en cuanto a la metodología propiamente tal, con el mensaje que quiero dejar. Y lo último, si me permites, hacer una invitación a todos, a todas quienes conformamos esta industria. A mí me gusta mucho ocupar el concepto de la industria legal, porque eso es lo que somos. Estamos permanentemente desarrollando, generando cosas legales, ya en su más amplio concepto. Invitarlos a pensar fuera de la caja. Yo estoy permanentemente tengo la fortuna de desenvolverme en un contexto de innovación permanente. Estoy compartiendo permanentemente en espacios de innovación, hubs tecnológicos. Les contaba, el día de ayer estuve en Lanzadera, el hub de Valencia, así que cada 6 meses recoge 300 startups súper innovadoras y las impulsa, las llevan para arriba. Estuve en el Hangar 360 también con un ecosistema emprendedor. Y eso la verdad es que te abre bastante la mente y te genera muchas ideas que se pueden plasmar y que pueden ser un aporte significativo para la industria. O sea, no se imaginan todo lo que puede llegar a aportar positivamente para la industria legal el plasmar alguna idea loca que tengamos en la cabeza. Entonces mi invitación es esa, pensemos fuera de la caja, si tengo ganas de hacer algo, no tengan miedo, también lo digo en el libro, cuando uno es niño no tiene vergüenza a nada, uno hace las cosas, porque la vergüenza no es un concepto, pero a la medida que uno va creciendo, la vergüenza se va apropiando de nuestros actos, de nuestras decisiones. Entonces, no tengamos vergüenza del que dirán si es que se me pasa una idea loca que pueda ser revolucionaria para la industria. Plásmenla en un documento,
háblenla con sus colegas, con sus amistades. Yo estoy abierto ahí si me quieren escribir, feliz de escucharlos, darle mi punto de vista. Yo creo que es importante eso, pensemos fuera de la caja y no nos quedemos con las ganas de hacer cosas porque la vida es corta, se pasa rápido y después uno se arrepiente. Y la vergüenza pasa a un quinto plano, así que ese es el, el mensaje que, ojo, que me pasa a mí también, Claro. es una lucha permanente, pero me acuerdo y trato de ejecutarlo. Así que eso, ese es el mensaje, Karina. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por tu tiempo, por el espacio, por hablarnos de tu libro, por contarnos toda tu trayectoria también. Sabes que acá tienes las puertas abiertas también para Muchas gracias. hablar en un futuro sobre Legal Fit y bueno, seguir platicando y siempre colaborando, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Esto fue De la Ley al Podcast. Espero que les haya gustado este episodio tanto como a mí. Así que muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao, chao.